Ah, la clase de hoy versa sobre la venida del Espíritu Santo. Era una promesa que el Señor Jesucristo le había hecho a sus discípulos y que le había dicho precisamente unos días antes que lo esperaran porque iba a venir dentro de no muchos días. Podemos encontrar que esta promesa el Señor se las hizo todavía más amplia si leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Yo los invito a que posterior a la clase puedan leer ese capítulo de Juan. Allí el Señor les dice por qué va a venir el Espíritu Santo, porque era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo pudiera venir. El Espíritu Santo es la representación, en este caso, de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios habitando en cada creyente. Eso nunca antes se había podido dar. Siempre Dios había enviado su Espíritu sobre los profetas, sobre la gente que Él escogía para que ellos trabajasen en algo particular que Dios les daba. Pero por primera vez ahora la persona del Espíritu Santo puede habitar en el creyente. De allí que es muy importante que entendamos que parte del milagro de la salvación, parte del milagro de la relación que tenemos con Dios, es que no solamente pasamos de muerte a vida, no solamente pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, sino que además de eso podemos experimentar la presencia de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. De allí es que la exhortación bíblica es a que vivamos en santidad porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, quiero dejar claro, como ya lo hemos dicho al principio del estudio del libro de los Hechos, que vamos a notar, vamos a ver que algunos eventos que se dieron en el libro de los Hechos en un momento particular de la historia de la iglesia son precisamente eventos que se dan con un propósito y que no necesariamente deben constituirse en la regla o norma de la iglesia. Lo digo porque este hecho que ocurrió, donde los que estaban congregados orando, de pronto recibieron la presencia del Espíritu Santo, es un evento que en algunas denominaciones cristianas se trata de replicar constantemente. Es decir, en algunas congregaciones cristianas evangélicas se trata de tener un evento en el cual el Espíritu Santo en forma individual o en forma grupal venga a los creyentes. Eso es un error, porque el Espíritu Santo viene al creyente una sola vez y para siempre. Eso es lo que la Biblia llama el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. No es un evento separado de la conversión, ni es un evento recursivo que puede suceder varias veces. ¿Ok? No puede haber un verdadero hijo de Dios caminando por allí y no estar bautizado por el Espíritu Santo, porque si no está bautizado por el Espíritu Santo, no ha creído. La confesión, la recepción, el arrepentimiento, el nacimiento de nuevo en Cristo Jesús es un acto que en los creyentes se celebra simultáneo con el bautismo del Espíritu Santo. No son experiencias separadas. Por eso es importante estudiar este verso o esta porción, porque algunos hermanos toman este pasaje y quieren hacer de este evento particular una doctrina, cosa que es un error. Muy bien. En primer lugar, el versículo 1. Pregunta del versículo 1. ¿Cuál será esa palabra? Ok, una sería unánimes, pero ¿qué otra palabra hay allí que merece una explicación? Pentecostés. Muy bien. ¿Alguien sabe lo que es Pentecostés? Pentecostés, por razones de tiempo, tengo que ser breve o rápido en las respuestas. El Pentecostés es una fiesta que se celebraba
50 días después de la Pascua judía. Recuerden que Jesús celebró la Pascua, luego fue capturado, luego fue torturado, luego murió y resucitó. El Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Era el fin de un ciclo de 3 fiestas que se celebraban, que era la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y también esta fiesta donde se hablaba de las primicias. ¿Ok? Entonces, el Pentecostés es una fiesta judía. La importancia de que esto se celebrara o que sucediera en Pentecostés tiene una connotación profética. El Espíritu Santo no bajó porque los cristianos estaban pidiendo que bajara. Por eso estoy haciendo énfasis muy importante en no pretender buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a venir cuando tú quieras. El Espíritu Santo va a venir cuando Dios lo disponga. ¿Ok? Dios lo disponga, no cuando tú lo decidas, no cuando tú lo pidas, no cuando tú lo busques. Entonces, en este caso, el bautismo del Espíritu Santo que ocurre allí en Pentecostés ocurre porque Dios lo había dispuesto de esa manera. No es casualidad que Jesús murió en medio de una fiesta judía llamada la Pascua. Y ya hemos dicho que la Pascua recordaba lo que Dios había hecho con la sangre de los corderos con los que se pintaron los dinteles de las puertas para que la plaga que logró quebrantar el orgullo de Faraón y soltar a Israel, esa plaga mató a todos los primogénitos de Egipto. Aquella sangre era una prefigura de lo que iba a ser la sangre de Cristo, que ahora nos libra del pecado. Así que no es una casualidad que Jesús murió en medio de una fiesta judía. No es casualidad que el Espíritu Santo viene también en medio de una fiesta judía. ¿Por qué? Porque tiene una connotación profética. Otra cosa que debemos recordar es que Pentecostés, al ser una fiesta judía, producía un éxodo de judíos que normalmente no vivían en Jerusalén, pero peregrinaban, venían a Jerusalén porque, como ustedes saben, tanto en el judaísmo como en los islamitas o maometanos o musulmanes, hay ciudades que son santas. En el caso de la religión hebrea, Jerusalén es la ciudad santa. Por lo tanto, para ellos, peregrinar a la ciudad santa es un acto de fe, es un acto de entrega, es un acto en el que ellos ofrendan, en el que quieren estar en el epicentro de lo que ellos consideran es el lugar donde Dios está. Así que Jerusalén, esa ocasión del Pentecostés estaba full, los hoteles, los mesones, las casas estaban llenas de invitados, de hombres y mujeres que venían de otras zonas, siendo judíos, pero viajaban hasta Jerusalén para adorar a Dios y en este caso celebrar la fiesta de Pentecostés. Dios cuadra, Dios ajusta, Dios prepara los eventos de nuestra vida para hacerlos coincidir con sus propósitos para nosotros. Él quería hablarle a Israel. Él quería hablarle a la nación hebrea en primer lugar. Ya hemos dicho, y es importante que lo tengamos siempre claro, que la preeminencia, la prioridad del evangelio era primero para Israel. ¿Alguien puede decirme por qué creen ustedes que la preeminencia, la prioridad era para Israel antes que para los gentiles? Porque Dios tenía un plan especial con ese pueblo, escogido en Abraham, porque le hizo una promesa a Abraham, porque le hizo una promesa a Isaac, porque le hizo una promesa a Jacob, que de esa descendencia vendría el Mesías.
que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Israel y la nación de Israel tenía una preeminencia. Ellos, así como fueron los que recibieron en primer lugar al Mesías, aunque lo despreciaron, Dios todavía les muestra aún más su amor, dándole a ellos también la preeminencia, la prioridad de que ellos sean los primeros en recibir el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y por eso es que el Espíritu Santo viene en medio de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés no es una fiesta del Espíritu Santo, no. La fiesta de Pentecostés es una fiesta judía, como la Pascua, en la cual vino el Espíritu Santo. ¿Entienden la diferencia? Por eso es que cuando la gente usa la palabra Pentecostés para decir que tienen una preferencia denominacional, realmente lo que están diciendo es que pertenecen a una fiesta judía. ¿Ok? El Pentecostés es una fiesta judía, no es la celebración del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Digamos, evidentemente llama la atención la redundancia de dos palabras allí. Estaban todos unánimes juntos. Es decir, aquí podemos estar juntos en este salón, pero no podemos estar unánimes. Porque puede ser que todos nosotros, cada quien quiera ir hacia un sitio distinto o pensar de una manera distinta. Ellos no solamente estaban en un sitio, sino que estaban unánimes, estaban coincidiendo en un mismo propósito, en una misma oración, en una misma actitud de expectación por la venida del Espíritu Santo que el Señor había dicho que ya venía pronto. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, hay cosas aquí en este pasaje que nos hablan de figuras y hay cosas que nos hablan de cosas literales. Figura es cuando yo digo, no, imagínate que fulanito de tal iba corriendo como el viento. Eso es una figura, porque nadie puede literalmente correr como el viento. ¿Correcto? Así que cuando yo digo, yo voy corriendo como el viento, estoy diciendo que estoy haciendo uso de una figura literaria. Pero cuando yo utilizo, por ejemplo, yo me comí, ¿qué les digo yo? 1 kilo de arroz, por decir algo, y realmente me lo comí, pues estoy usando una figura literal. Aquí vamos a ver la mezcla de las dos cosas, de lo literal y de la figura. En el versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo. Ese estruendo realmente fue un ruido que ocurrió. Dios necesitaba llamar la atención del pueblo que estaba alrededor de ese aposento alto. Recuerden que estos 120, ¿cómo sabemos nosotros que son 120? Vayan al capítulo 1, al versículo 15, y dice allí, en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Dios necesitaba, Dios quería, Dios planificó que esos 120, que son los únicos creyentes que hay en ese momento en la tierra, ellos puedan ser escuchados por toda la ciudad. La única forma que Dios encontró de llamar la atención es hacer un ruido. Por ejemplo, Dios guarde que eso suceda, pero si estando aquí en esta clase nosotros ahora escuchamos un estruendo gigantesco afuera, lo primero que vamos a pensar es que dos carros chocaron allá afuera y el instinto nos va a llevar a ver qué pasó, porque no sabemos si es un familiar, un hermano de la iglesia, así que todos vamos a correr a la calle a ver qué pasó por el estruendo. Lo mismo pasó aquí. Iba a suceder algo tremendo y Dios generó un estruendo. De repente vino del cielo un estruendo y entonces usa la figura como de un viento recio que soplaba. El estruendo es literal. Como de un viento recio es la forma que Lucas consigue para explicar a qué sonaba. Lucas no está diciendo que era un viento. Lucas está diciendo que era un estruendo como el que produce el viento.
Yo no sé cuántos de ustedes estaban en Lakeland cuando pasó la tormenta hace unos días atrás, pero uno estaba encerrado en la casa y uno lo único que oía era un y uno sabía que estaba soplando más fuerte porque el ruido crecía más. Y los que han estado cerca de un tornado dicen que el ruido es ensordecedor. ¿Ok? Entonces, Dios obró un milagro para que sobre aquel lugar se oyera un estruendo, un ruido como de un viento recio que soplaba. Esto me recuerda un poco, vayamos un segundo a Juan, capítulo 3. Jesús hablando con Nicodemo. Usted va a Juan, capítulo 3, donde Jesús está hablando con Nicodemo. Y él está hablando acerca de lo que sucede en el nuevo nacimiento. En el versículo 8, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? ¿Qué les parece? Jesús está hablándole a Nicodemo del nuevo nacimiento y está comparando la venida del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento con el qué? Con el viento que hace un ruido, que no sabe de dónde viene. Bueno, observen que en el versículo 2, aquí más o menos la figura es la misma. Es decir, que Dios hizo coincidir lo que había dicho Jesús con lo que está sucediendo ahora en Jerusalén. Versículo 7. Una vez, perdón, el versículo termina diciendo, el cual llenó, ¿qué? Toda la casa. Ese viento sonó y llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos no estaban necesariamente orando, porque los judíos oraban o de pie o de rodillas. Ellos posiblemente fueron llenos del Espíritu Santo en el momento que menos lo esperaban, como dice la Biblia que va a ocurrir la venida del Señor. La venida del Señor va a ocurrir en un momento de nuestra vida cuando no esperamos que llegue. Porque así dice la Biblia, que vendrá como ladrón en la noche. La venida del Señor nos tomará de improviso. Quizás que ellos habían estado orando, pero en ese momento de oración no fue cuando vino el Señor, sino cuando estaban sentados, por ejemplo, conversando. Esos son detallitos del pasaje que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué es importante subrayar la palabra sentado? Porque eso nos permite pensar que no estaban orando. Ellos normalmente cuando oraban, o sea, se inclinaban de rodillas o lo hacían de pie. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Observen que ahí no fue que se le apareció una candela a cada quien en la cabeza, porque Lucas está usando que las lenguas eran como de fuego. Es decir, está usando una figura para representar, ¿verdad? La forma en la que se manifestó el Espíritu Santo. Como de fuego. No está diciendo que se le presentó una llama de fuego a cada quien en la cabeza. ¿Ok? Muy bien. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una energía. Eso es lo que enseñan algunas sectas, de que el Espíritu Santo es una energía. No, el Espíritu Santo es Dios, es el Espíritu de Dios. Tiene voluntad, tiene carácter, toma decisiones, toma repartición en este caso. Esto nos recuerda, y no tengo tiempo para leerlo, primero a los Corintios capítulo 12, donde dice que el Espíritu es el que reparte según lo determina Él.
Así que en esos 120 hubo una manifestación del Espíritu Santo, pero en forma particular para cada uno de ellos. Y ya vamos a ver por qué fue particular. La administración es la misma. La impartición del Espíritu Santo es la misma, pero la forma en la que se manifiesta visiblemente es diferente. ¿Por qué hago este énfasis? Porque todos los que estamos en este lugar, si somos hijos de Dios, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Ninguno tiene más o menos del Espíritu Santo. Todos hemos recibido la misma cantidad, la misma porción, el mismo Espíritu Santo. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Si todos hemos recibido el mismo Espíritu, si todos hemos recibido la misma porción, ¿dónde está la diferencia? En la forma en la que nosotros usamos esa porción. Por eso Pablo dice que no debemos contristar al Espíritu Santo, que no debemos entristecer al Espíritu Santo, que debemos cederle el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que cree en Cristo, que es salva. Yo tengo que aceptar que es salva si su confesión es que ha creído en Cristo. Yo no tengo forma de revisar su corazón, pero puedo calibrar, puedo juzgar, puedo medir, puedo evidenciar su compromiso con Cristo por su forma de actuar. Así que yo voy a poder ver a la luz de la palabra, mirando a esa persona, si esa persona está siendo dirigida o no por el Espíritu Santo, por la forma en la que reacciona. Pero hay otra cosa. El Espíritu Santo reparte los dones según su voluntad a cada persona y por eso algunos tenemos el don de la enseñanza, otros tienen el don del servicio, otros tienen el don de administrar, otros tienen el don de adorar, otros tienen distintos dones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como él quiere. Recuerden que la Biblia dice que todos somos un cuerpo, pero cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y unos somos manos, otros somos piernas, otros somos oídos, otros somos bocas, y depende de la voluntad del Espíritu Santo que conoce los corazones, conoce las capacidades, Él te asigna la manifestación del Espíritu Santo en una forma que va a beneficiarte a ti espiritualmente y va a beneficiar a la iglesia. Así que es muy importante que usted subraye esa expresión y se las repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Luego dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Este versículo es la base para que algunas denominaciones, sacando este texto del contexto, crean que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua. Eso es un error. Eso no tiene base bíblica. La manifestación del Espíritu Santo no es el hablar en lengua. ¿Cómo va a decir eso, pastor? Si ahí dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lengua. En primer lugar, la palabra que usa allí es llenos, no bautizados. Una cosa es el bautismo, otra cosa es la llenura. Cuando usted cree en Cristo, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Cuando usted cree en Cristo, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Recuerden que la palabra bautizo, que es una palabra griega, significa sumergir. Cuando usted es bautizado aquí en la iglesia o en un río o en una playa y lo sumergen, ¿qué estamos tratando de simbolizar? Cuando yo inclino al candidato a bautismo y lo sumerjo en el agua, estoy simbolizando su muerte a la vida pasada, al pecado, a su carne. Esa persona, al ser bautizado, al ser sumergido, al ser hundido en el agua, yo estoy simbolizando la muerte de Cristo cuando fue sepultado en la cruz, en la tumba. ¿Ok? Y cuando saco al candidato al bautismo,
del agua, ¿qué estoy simbolizando? La resurrección a una nueva vida. Entonces, en el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me sumerge, me sella, me marca. Ahora yo soy de su propiedad. Ese es el bautismo. Pero la llenura del Espíritu Santo es algo que sucede en mí, no una, puede suceder varias veces, porque la llenura del Espíritu Santo es el resultado de la entrega que yo le doy al Espíritu Santo de mi vida. Por eso la Biblia dice en Efesios, sed llenos del Espíritu Santo. No dice sed bautizados en el Espíritu Santo, porque eso lo da Dios. Pero la llenura la busco yo. La llenura la lucho yo, la batallo yo. Yo puedo decidir estar en tarifa mínima, en tarifa básica con el Espíritu Santo, o puedo buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno no es una opción, es un mandato de Dios. Entonces, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y el resultado de esa llenura fue que hablaron otras lenguas. Pero aquí viene el otro punto. ¿Qué lenguas hablaron? Veamos el versículo 5. Observen que en el versículo 4 habla de hablar en lenguas e inmediatamente Lucas empieza a hablar de qué? De nacionalidades. En el versículo 4 habla de lenguas e inmediatamente Lucas asocia lenguas con nacionalidades. ¿Por qué? Porque dice, moraban, estaban, pasaban por Jerusalén en ese momento judíos, varones piadosos. Eran piadosos porque aunque eran judíos y vivían bajo la religión judía, tenían el deseo de buscar a Dios. Y por eso estaban en Jerusalén, para adorar a Dios. Eran varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Esta es una expresión que lo que trata de decir es que había gente de todas partes. Evidentemente no se conocía América todavía y posiblemente no habían chinos, pero en el mundo conocido de esa época habían gentes, habían personas de todos esos lugares. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero esa gente que venían de esos lugares, ¿de dónde eran originalmente? Eran judíos. Miren, esta nación está llena de gente de otras nacionalidades que vienen a este país, pero aquí en esta habitación hay personas de 5 o 6 nacionalidades fácilmente. Yo soy de Venezuela, algunos son de Cuba, otros serán de El Salvador, otros serán de México, etcétera, ¿verdad? Estos judíos eran judíos que hablaban el idioma judío, que hablaban hebreo, pero que vivían en otras zonas y hablaban los idiomas de esas otras zonas. Si usted tuviera que regresar a su país de origen, lo más seguro es que usted regrese y allá va a hablar español. Pero si alguien le pasa por un lado hablando inglés, como usted tiene tiempo aquí, hable o no hable inglés, usted va a agarrar algo y usted le va a llamar la atención que en su país alguien esté hablando inglés. Y si usted lo habla, se va a poder comunicar con él y va a saber lo que está diciendo. Estos son judíos que vienen a Jerusalén, que son judíos, hablan hebreo, pero de pronto escuchan a unas personas hablando en su idioma. Por eso es fácil saber que esta gente, cuando se le manifestaron estas lenguas, no eran balbuceos, no eran éxtasis, no eran garabatos, no eran cosas sin sentido, eran idiomas. La palabra que se usa aquí en griego para hablar de la palabra lengua es la palabra glosa. Y glosa no es otra cosa que el idioma. Ellos estaban hablando en otro idioma. Enrique, tú querías decir algo y yo no te di la oportunidad. Correcto. En realidad, el hablar con Dios directamente. O sea, en su momento llegaremos a ese punto, pero en este punto estoy resaltando
que no se está hablando con Dios, se está hablando un idioma. Ok, muy bien. Entonces, versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ojo, el versículo 6 está diciendo que la gente vino, ¿por qué? Por el estruendo del viento ese que recio que sopló. No vinieron porque las lenguas llegaron hasta donde ellos estaban, sino que cuando ellos se acercaron al sitio de donde venía el estruendo, los escucharon hablar en lengua. Versículo 7. ¿Y estaban qué? Atónitos, asombrados, maravillados, impactados. Ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios era impactar a esta gente, impresionarlos, tal y como Jesús impresionó a las personas cuando logró sanar a los ciegos, cuando logró sanar a los paralíticos, cuando logró sanar a los endemoniados, cuando logró resucitar a las personas. La gente se maravillaba y decía, ¿quién es este? Ahora el Espíritu Santo está haciendo su papel también de causar maravilla, ¿ok? Causar asombro, causar un impacto. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Esa expresión, no son todos galileos, es como diciendo, ¿qué hace esta gente hablando otro idioma si esta gente apenas y hablan el suyo? Los galileos eran despreciables. Los galileos, disculpen que use este término, pero en Cuba a la gente del campo, la gente muy sencilla se le llama guajiro, ¿verdad? Es la gente guajira, es alguien que se supone apenas sabe leer y escribir. Nosotros en Venezuela tenemos también ese título, por ejemplo, para el que es campesino. No sé en México cómo llamarán a la gente muy sencilla que apenas sabe leer y escribir. Pero lo que querían decir ellos con no son todos estos galileos, era una actitud de desprecio. Ellos no esperaban que gente que apenas leía y escribía, que eran pescadores, que eran gente muy sencilla, muy básica, ellos que eran judíos que vivían en Europa, estoy haciendo un símil, no estoy hablando de que era Europa literalmente, que vivían en otras naciones y que hablaban hasta 2 y 3 idiomas, pudieran estar escuchando a esta gente tan sencilla hablar su idioma propio. Por eso la maravilla. Pero observen, versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos eran judíos, pero muchos habían nacido en otro lugar, como estas chicas que están aquí, hijas de Carolina. Ellas son hijas de Carolina que nació en México, pero ellas nacieron aquí. Sin embargo, ellas hablan español, ¿ok? Entonces, ellas están diciendo, ¿cómo pueden hablar ellas o ellos, en este caso, el idioma en el que nosotros nacimos? Ellas, aunque nacieron aquí y hablan inglés, el idioma de su casa es el español, ¿correcto? Es el castellano. Igual, estos eran judíos que vivían en otras naciones, pero que habían nacido en una casa judía con el lenguaje que hablaban los judíos. Entonces, fíjense, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué Lucas dedica versículo 9, versículo 10, versículo 11? ¿Por qué Lucas dedica esos 3 versículos a hablar de las distintas zonas de donde la gente venía? A ver, no las voy a leer porque son muchas. Adelante. Cuando comenzaron a hablar comenzaron a anunciar el evangelio. Ok, antes de responder esa pregunta, me gustaría que me respondan a mí la pregunta. ¿Por qué Lucas dedica una descripción tan específica de todos los que estaban en ese lugar y las zonas de donde venía? Para dar a entender de que
Entonces, primero, lo que está tratando de demostrar Lucas es que aquí no se están hablando balbuceos, aquí se están hablando idiomas. Número dos, la forma de demostrarlo es diciendo, habían gente de por lo menos 15, 20 lugares distintos. Número tres, para mostrar el poder de Dios en tanta variedad de idiomas, porque alguien pudo haber dicho, si era un solo idioma o dos, se pusieron de acuerdo, aprendieron un poquito italiano, aprendieron un poquito de inglés, pero es que esta gente, además de que es muy sencilla, no pudieron haber aprendido lo que hablamos en todas estas ciudades. Así que de allí el asombro. Esta es la forma en la que Dios actúa, formas poderosas e inexplicables, para que no quedara duda alguna de que había algo maravilloso sucediendo en ese lugar. El versículo. Eran descendientes judíos, de hecho habían prosélitos que son judíos, gente que se hace, siendo de otros países, se hacen judíos. Lo cierto es que todos sabían hablar hebreo, pero hablaban su idioma de su país. Muy bien, pero el versículo 11 termina diciendo, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Ahora voy a responder tu pregunta. Lo que ellos escucharon, posiblemente, porque no lo dice, no era el evangelio. El evangelio lo van a oír ahorita. En la próxima clase lo vamos a ver. Entonces, ¿qué estaban oyendo cuando dice las maravillas de Dios? Cuando los judíos celebraban este tipo de fiestas, ellos hacían expresiones de alabanza al Señor, expresiones que conseguimos mucho en los salmos, expresiones que conseguimos mucho en las escrituras del Antiguo Testamento, alabanzas a Jehová. Ellos recitaban escrituras en hebreo, pero ahora estas alabanzas que ellos se sabían de memoria en su idioma, ellos las estaban escuchando en sus idiomas extranjeros. Por eso ellos sabían lo que estaban diciendo. Estaban escuchando alabar a Dios en idiomas extranjeros. Esto nos hace pensar en lo que Dios iba a hacer después con las naciones hoy en día. Que la Biblia dice que toda lengua te confesará, toda lengua te alabarán, oh Jehová, todos los pueblos de la tierra. Es decir, ya aquí hay un adelanto, un abreboca de lo que el Espíritu Santo iba a hacer por medio de esparcir el evangelio, que todas las naciones conocerían al Señor. Ya estamos terminando, versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Cuando el evangelio es predicado, siempre vamos a conseguir distintas reacciones. Y aunque aquí todavía no se está predicando el evangelio como lo va a hacer Pedro en la próxima clase, es decir, esto abrió la oportunidad para que Pedro predicara el primer sermón evangelístico que lo vamos a estudiar la próxima clase. Sin embargo, se hablaban las maravillas de Dios. Y cuando se manifiesta el poder de Dios, siempre hay alguien que lo recibe con asombro, con beneplácito, con interés, y otros lo reciben con burla. ¿Cuánta gente no adoraba a Jesús? ¿Cuánta gente no reconocía que Jesús era el Mesías? ¿Cuánta gente no alababa al Señor? Pero ¿cuántos otros no decían, lo que él hace, lo hace por Belcebú, lo hace por Satanás? O sea, el mismo público, había dos reacciones, una a favor y otra en contra. Por eso a mí no me molesta, a mí no me entristece, a mí no me extraña cuando yo voy a predicar el evangelio como hicimos el sábado en Guanira y te consigues con gente que ni siquiera te quiere mirar. Gente que tú persigues con un tratado diciéndole Cristo te ama y ni siquiera te miran. Yo le pregunté a una señora y a su hijo el sábado, pero no, pero no. Yo le dije, pero usted cree en Dios. No, no creo en Dios. Entonces yo dije, ok, no hay problema, el Señor te ama.
y se montó en el carro y se fue. Pero hubo otra señora que tuvo la misma actitud, pero yo insistí. Yo le dije, Cristo te ama. De pronto ella se volteó, me dijo, tengo cáncer en estado 4. Entonces yo la abracé y oré por ella, se llama Yesenia. Yo estaba orando toda esta semana por ella para que me llame. Yo le di mi número, no me ha llamado. Pero lo que quiero decir es que hay gente que tiene actitudes distintas para el evangelio. Pero ese no es problema de usted. Usted lo que tiene que abrir es la boca y predicar a Cristo. Si la gente lo rechaza, si la gente se burla, si la gente cree que usted es un fanático, si usted cree que la gente cree que usted está loco, ese es un problema de ellos. Si usted sabe en quién ha creído y si usted sabe que tiene el mensaje de salvación, abra su boca y comparta a Cristo. Porque usted es responsable delante de cada persona de darle a conocer el mensaje de salvación. Así que no nos preocupemos si la gente se burla. Estos hombres sencillos, galileos, estaban hablando en otros idiomas porque el Espíritu Santo les dio que hablasen. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Y los judíos que estaban allí aceptaron algunos con maravilla, con asombro, con expectación. Se preguntaron, ¿qué es esto? Y estaban como que alguien me dé una explicación. Y otros decían, son unos locos, eso es lo que están es ebrios, quizás cuánto tomaron anoche. Así que eso es el tipo de reacción extrema. Gente interesada, gente que se burla. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta, alguna observación para yo podérselas responder. Así es. Amén, amén. Amén. Para los que están viendo por el teléfono, la hermana Betty está diciendo que a ella no le importa la actitud que tenga la gente cuando ella predica a Cristo, porque ella sabe que tiene la verdad. Ella sabe en quién ha creído. Ella sabe que ha puesto sus ojos en el más grande, el Señor Jesucristo. Amén. A ver, ya, dame un segundito, Enrique, ya te doy un chance. Catherine. Caroline. Ok, la palabra mosto, el versículo 13 dice, están llenos de mosto. El mosto es un licor, es un jugo fermentado, puede ser de uva o de algún otro tipo de fruta. El mosto es algo que ya tiene alcohol, que ya ha sido fermentado. Lo que quieren decir es están borrachos, están ebrios, tomaron algo con alcohol y están bajo los efectos del alcohol. Y el borracho normalmente habla todo enredado, ¿verdad? Habla así todo. Ok, entonces ellos lo que están diciendo en forma burlona, lo que están es ebrios. ¿Ok? Enrique. Ajá. Siempre va a querer creer en el más poderoso que Dios. Y a veces nuestros errores, muchas cosas que pero es culpa nuestra misma. Culpa de nosotros mismos a veces porque no cuidamos el templo del Espíritu Santo, como dice la palabra. Y entonces personas que tú le vas a hablar, no, yo soy pastor, yo soy pastor, pero mira, yo te digo, que te declara Dios en cuanto a aquellos que no usan bien la palabra de Dios. Siempre dejar que sea un tratado de esas personas que no quieren oír la palabra de Dios, dejar que sea un versículo de la Biblia que lo escudriñe. Así es. Porque cuando hay alguien que no tiene los beneficios que Dios tiene en el paquete para cada uno de nosotros, no echarle la culpa a otros, sino analizar qué estoy haciendo, que no logro los propósitos que Dios tiene para nosotros.
Amén. Yo no sé perdón, Nancy, porque hay hermanos que están en Zoom y entonces quizás no oyeron a Enrique, pero Enrique lo que estaba diciendo básicamente era que cuando estemos predicando al Señor Jesucristo, va a haber gente que va a rechazar el evangelio echándole la culpa a Dios, pero que él recomienda y es lo que él hace, él simplemente los conmina, los llama, los exhorta a que reconozcan su error, a que lean en la Biblia que realmente la responsabilidad es nuestra y no de Dios. El hombre cosecha lo que siembra. ¿Qué ibas a decir tú, Nancy? Ahora la pregunta es, cuando Jesucristo murió, lo último que le dijo a su discípulo antes de irse al cielo, yo no lo voy a dejar solo, tanto, esa recomendación. Entonces, para mi creencia, yo pensé que el Espíritu Santo iba a venir para los 12 discípulos, para aquellos que estaban pero y luego que ellos iban a esparcirse a predicar el evangelio. Ahora, estos que venían, judíos que dicen que eran piadosos, imagino que eran judíos fieles, que estaban allí eh, para celebrar su Pentecostés, no tenían que ver nada. No, estaban allí para celebrar una fiesta judía, correcto. Se manifestó y les vino el Espíritu Santo. No. Interesante la pregunta que hace Nancy. Recuerden que estoy hablándole a ustedes y a los hermanos que están por Zoom. Nancy pregunta que ella creía que la manifestación del Espíritu Santo era para los que estaban en el aposento alto, que según el versículo 15 del capítulo 1 eran 120. Ahora ella está pensando o está quizás un poquito confundida pensando que los judíos que estaban de otras naciones también habían recibido. No. Nancy, los que recibieron la manifestación del Espíritu Santo eran los que estaban en el aposento alto. Es decir, los 11 discípulos más ya para este momento ya habían sustituido a Judas, es decir, los 12 apóstoles y el resto de los hermanos sumaban más o menos 120. Los que estaban en el aposento alto, los seguidores de Cristo, los que habían creído, los que estaban esperando, fueron los que recibieron todos la manifestación del Espíritu Santo. Aquí es importante, y la pregunta de Nancy me da pie para explicar esto. Cuando tú te conviertes, el día que tú te convertiste al Señor, ese día el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia, de juicio. Y cuando le abriste tu corazón a Cristo y te arrepentiste y creíste y te adjudicaste, recibiste el regalo de la salvación, naciste de nuevo en ese momento, no después, ni una semana, ni 2 años. En ese momento el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo igual que en Pentecostés y te selló, te bautizó y ahora eres una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Lo mismo pasó conmigo y lo mismo pasó con cada creyente. Eso pasa en el momento de la conversión. Pero en este instante, estos son 120 personas que han creído en Cristo, pero como el Espíritu Santo nunca había venido, tenía que ser un acto separado. Es una de las pocas veces que sucede en la Biblia. De hecho, cuando estemos estudiando este libro más adelante, vamos a ver las otras 3 ocasiones. Simplemente las menciono. Esta ocasión es la número 1. La segunda ocasión está en Hechos 8, cuando Felipe fue a predicar en Samaria. En tercer lugar, cuando Pedro le predicó a Cornelio. Y en cuarto lugar, cuando Pablo se consiguió a unos seguidores de Juan el Bautista que no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Esos son los 4 casos en los cuales se manifestó el bautismo del Espíritu Santo separado de la conversión. Todos se habían convertido y luego fueron bautizados. Pero desde entonces y el fin de la era apostólica, todos los creyentes en Cristo Jesús son bautizados y son llenos del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Es más, me voy a adelantar, les voy a dar un tráiler de la próxima clase. Si ustedes se van cuando Pedro predica el sermón que les predica, ¿verdad? En el versículo 38 dice,
¿Se dan cuenta? Que al momento de la conversión viene el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabía Pedro que el Espíritu Santo lo iban a recibir si ellos tuvieron que esperar 10 días desde que se fue Jesús? Porque eso es lo que el Señor les enseñó. Que una vez que sucediera esto con estos, con ellos, el resto sería bautizado en el momento de la conversión. ¿Ok? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación de las lenguas ocurrió 4 veces en la Biblia. 4 veces. Y todos tienen un propósito. Cuando yo explique las 4, a medida que vayamos entrando en clase, vamos a explicar por qué fue 4 veces. Así que no se pierda las clases para que sepa por qué fueron 4 veces nada más. Adelante. En momentos que uno utiliza, no, en el momento de tu conversión. Ahora, pero después se han apartado. Ok. Debemos dejar claro, el hermano Lázaro está preguntando, para los que están en Zoom, está preguntando acerca de qué pasa con las personas que se convirtieron, según ellos, pero que se apartaron. Entonces quiere decir, y murieron en esa condición, quiere decir que no tenían el Espíritu Santo. Realmente hay preguntas que uno puede responder tratando de atinar, pero el que sabe al final de todo es el Señor. Por supuesto, uno tiene que acercarse a la Biblia y ver qué pasa en esos casos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el caso de un hermano en Cristo, ¿verdad? Toda persona que está en Cristo tiene la posibilidad de estar en un momento down, en un momento en el que está bajo espiritualmente, en el que está apartado, en el que está retirado. Y puede ser que la muerte le llegue en ese tiempo. Puede ser. ¿Quién soy yo para saber si alguien que dio testimonio de ser convertido, pero que por algún problema, por alguna enfermedad, por un problema de cualquier índole, esa persona estaba apartado del Señor? ¿Quién soy yo para decir porque se murió en esa condición no va a ir al cielo? Por eso para mí es muy importante lo que sale de la boca, porque la Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces serás salvo. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo y sigo creyendo y seguiré creyendo que lo que te hace salvo es que en el momento, primero en todo momento, pero que si llegase el momento de tu vida en el que te vas a estrellar en un avión y te quedan 2 minutos antes de que te mueras, o estás en una cama y en cualquier momento tu corazón se va a detener, no importa la situación, si en el momento de tu muerte tú crees de corazón que eres un pecador, que no mereces ir al cielo, pero que por los méritos de Cristo y nada más que por los méritos de Cristo en la cruz, tú te arrepientes y crees y estás convencido de eso, no importa lo demás. No importa si la gente lo entiende o no lo entiende, porque la gente se burla de eso. Sí, después que fue un asesino, después que fue una prostituta, después que fue un borracho, ahora sí se arrepintió. Sí, esa es la gracia de Dios. Si el asesino más grande del mundo, si la prostituta más perdida del mundo, si el homosexual más aberrado del mundo, si el asesino más grande del mundo se arrepiente, la Biblia dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. No hay límites para el poder salvador de Dios. Lo único que Dios quiere es un corazón arrepentido. La Biblia dice, un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. El peligro, ya te doy un chance, el peligro está en si al momento de mi muerte llego a creer que yo he ayudado a Dios a que me salve. Si llego a creer que en mí hay algo bueno para que Dios me dé el cielo, cuidado,
Aún los cristianos, cuidado con pensar y creer que por haber sido un buen predicador, o por haber sido un buen adorador, o por haber sido un buen diezmador, o por haber sido esto, yo con eso he contribuido a mi salvación. No, no. Solamente la gracia y la misericordia del Señor es lo que nos puede dar vida. Amén. Eric. No, te digo un ejemplo de ¿Perdón? Del ladrón en la cruz. Bueno, fíjate, el ladrón de la cruz es uno de los ejemplos que nos sirve para muchas cosas. Primero, es la persona que se convirtió en las condiciones menos favorables para que se convirtiera. ¿Por qué? Imagínate que tú estás accidentado en la carretera sin batería. La batería de tu carro está muerta. Y al lado se te estaciona otro señor que tiene también la batería muerta. Y los dos tienen la batería muerta, humanamente hablando. Y tú le preguntas, ¿qué te pasa? Le doy y no hace. Prendo las luces, no hay nada. Y tú, lo mismo. ¿Qué pensaría otra persona que va pasando pidiéndole este que se quedó que lo auxilie a este que también está quedado? ¿Qué sentido tiene que le pongamos cables a dos baterías que están muertas? Humanamente eso no tiene lógica. Jesús estaba en la cruz del Calvario desangrándose desde hace 6 horas, ¿verdad? En una condición paupérrima, en una condición de casi muerte. Y este hombre que está al lado, que se ha estado burlando de él toda la mañana, de pronto cambia su actitud y le dice a ese Jesús que está moribundo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él no vio al Jesús moribundo, él vio al Jesús triunfante, él vio al Jesús salvador, él vio al Mesías. Por eso es que le clama, acuérdate de mí. Esa es la fe. La fe es ver en Jesús a mi Salvador, aunque las apariencias digan otra cosa. En el caso del ladrón de la cruz, él no tuvo el sello del Espíritu Santo, pero sin duda el Espíritu Santo fue quien lo convenció. Sin duda, porque el Espíritu Santo es el que convierte, es el que ministra para que ese corazón se quebrante. No recibió el bautismo del Espíritu Santo como los demás, porque todavía Jesús no había muerto, porque Jesús todavía no había resucitado, porque todavía Jesús no había ido al Padre, porque todavía Jesús no había enviado al Espíritu Santo como lo hizo en Pentecostés. Pero él fue ministrado por el Espíritu Santo. Amén. Y se pueden sacar muchas otras cosas del ladrón de la cruz. Gracias por traer ese ejemplo. Así es. El otro no se convirtió porque simplemente no obedeció la voz de salvación.